esto. Vamos a otro tema, ya vinculado también a todo lo que ha generado una crisis política en el gobierno, que ha generado la renuncia de 4 ministros de Estado, la salida del procurador Jorge Ramírez y que probablemente siga trayendo cola porque el tema Odebrecht ha monopolizado de alguna manera la agenda política y judicial del país, y en este caso ya nos estamos yendo a otro plano, al plano arbitral, al plano de un arbitraje internacional ante la demanda que ha interpuesto la constructora brasileña en el CIADI, que es el organismo, el centro arbitral que depende del Banco Mundial y donde nos están denunciando. Ahora hay que esperar a ver qué dice CIADI, si acepta o no acepta la demanda de Odebrecht de $1.200 millones por el tema del gasoducto sur peruano. Para tratar de entender también un poco cómo funciona este tema de los arbitrajes, estamos con Richard Alemant. Él es especialista en arbitrajes, a quien le agradecemos por acompañarnos esta tarde. Richard, y en principio, ¿qué es un arbitraje internacional para que la gente lo entienda? Porque puede darse un arbitraje también a nivel local, hay centros arbitrales en Perú, pero en este caso se opta por un centro o un árbitro internacional acreditado. Es correcto. Primero, gracias por la invitación. Ciertamente, el arbitraje internacional es aquel que se da entre particulares inversionistas y los diferentes estados. Cuando el inversionista, el privado, entiende que hay una contingencia, un conflicto, seguramente por algún contrato de concesión, algún incumplimiento que cree que ha ocurrido por parte del Estado que entregó este contrato, ¿no? Claro, en este caso, Odebrecht siente que ha habido un incumplimiento de la parte peruana y por eso está que nos demanda ante el CIADI. La información que tenemos todos en realidad, no es muy completa, no nos da mayor alcance. Sin embargo, sí, por lo que podemos conocer es que lo que está demandando Odebrecht es el incumplimiento contractual al haber el Estado resuelto mal el contrato y consecuentemente activando una cláusula que le permite demandar la recuperación de la inversión que estima que han sido $1.200 millones. A ver, porque uno diría, de lo que conozco de todo el proceso, es que en enero del 2017 el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski cancela el contrato de concesión de este gasoducto sur peruano porque simplemente Odebrecht no pudo hacer el cierre financiero, es decir, no pudo conseguir la plata, el financiamiento para poder seguir invirtiendo, y no lo pudo conseguir porque ningún banco le quería prestar a una empresa que ya se sabía era corrupta. Entonces, Odebrecht no incumplió el contrato de concesión al no lograr el cierre financiero. Es la posición que eventualmente tendría que desarrollar el Estado, ¿no? Tiene que defender la resolución del contrato y por lo tanto oponerse al pago de cualquier tipo de indemnización o recuperación, que es justamente la pretensión de Odebrecht. Es correcto lo que has dicho. El Estado resuelve el contrato porque no se concretó el cierre financiero y ante ello existía una cláusula que habilitaba al Estado a poder resolverlo. Justamente lo que dice Odebrecht es lo contrario, que hubo una mala resolución y por lo tanto tiene derecho a recuperar la inversión hecha hasta ese momento. No es un lucro cesante, no es un monto esperado durante toda la operación del gasoducto, sino más bien es la inversión ya realizada que calculan ellos en $1.200 millones. Es decir, ese va a ser el debate. El asunto. Ese va a ser el debate, ¿no? Las dos posiciones obviamente antagónicas, contrarias entre sí, y bueno, tenemos un sistema, ¿no?, que se encarga de contratar a los abogados expertos internacionales, ciertamente con un balance bastante positivo. Sí. De los 17 arbitrajes internacionales que tenemos parecidos a este, hemos ganado 14. Ahora, ¿tú crees que en el caso de Odebrecht, cuando hemos ido en anteriores oportunidades a CIADI, ¿tú crees que el caso de Odebrecht, de ser una empresa corrupta, manchada por la corrupción, es decir, con una pésima imagen pues en el mundo, tenga un peso determinado al momento de que estos árbitros tomen decisiones, o son tan técnicos que dejan de lado esas apreciaciones? Hay ciertamente en el criterio para laudar finalmente, las dos cosas se pueden conjugar. Siempre hay un componente subjetivo en cualquier decisión, pero que tiene que necesariamente sustentarse en la cuestión técnica, no solamente técnica, por ejemplo, contable, financiera, pero legal y jurídica también, ¿no? Entonces, pero pongamos un ejemplo. Suponiendo que se captura pues este ladrón de bancos,
Claro, ¿cierto? ya. Y que efectivamente se le descubre que ha participado en una serie de robos a bancos, pero a la vez este señor, ¿no?, en la vida normal y ordinaria tiene un departamento a su nombre y lo alquila, ¿no es cierto?, a una determinada persona, y esta persona no le paga la renta. El hecho de que el señor sea ladrón de bancos no le quita el derecho a reclamar el cobro de la renta en un contrato totalmente legítimo y válido, ¿no es cierto? Entonces no es porque sea una empresa corrupta se le va a quitar todos los derechos que posiblemente válida y legalmente pueda tener. No estoy diciendo que le corresponde la devolución de los 1.200 millones, sino que debemos que entender que en este caso en particular, ¿no es cierto?, no es un contrato necesariamente que se haya resuelto por la cláusula anticorrupción, sino por una cláusula totalmente técnica y legal incorporada al contrato. Eso también es interesante porque, claro, no se resuelve por corrupción, sino porque estos patitas, el consorcio no pudo conseguir la plata. De acuerdo. Pero ellos invirtieron hasta un 33% de la obra, que son más, creo que 2.200 millones de dólares. Ahora, me parece, según lo que he estado escuchando ahora respecto al contrato de concesión, que ellos avanzaron con este financiamiento sin tener con esta parte de la inversión en la ejecución de la obra sin tener el cierre financiero. Es decir, ellos fueron a cuenta y riesgo en la construcción de esta obra y de traer los tubos, pese a no contar, digamos, con el financiamiento asegurado. Entonces, uno como Estado peruano le podría decir, mira, hermanito, tú asumiste el riesgo. Si quieres, llévate los tubos. Pero todo lo contrario, lo que estamos haciendo es cuidarle los tubos a Odebrecht. De acuerdo. Y en ese caso está claro que la que asume el riesgo es Odebrecht. Y al no finalmente cerrar la parte financiera, el riesgo siempre lo tiene que asumir y las consecuencias de esa asunción de riesgo tienen que quedar sobre la cabeza de Odebrecht. No puede intentar trasladar esto a una responsabilidad del Estado, ¿no? Claro. Hay una cláusula específica en el contrato que dice justamente que el Estado está habilitado a caducar el contrato, a caducar la concesión, que es el término técnico, en caso no se llegue al cierre financiero. Y eso es lo que aparentemente hizo, ¿no? Y esa es la explicación y eso es lo que conocemos todos de la información que se da desde el gobierno. Ahora, digamos, la actitud de Odebrecht en este caso puede ser confusa. A ver, tenemos dos versiones al menos en este juego, ¿no? La versión de Odebrecht que hemos visto y leído a través de las cartas que le envía el fiscal Vela, de las cartas que hace pública, y la versión del Estado del propio Sicresi, que hace poco sacó un comunicado. Y Odebrecht dice, mira, nosotros queremos conversar amigablemente esto, no queremos ir al CIADI, no nos obliguen a ir a este arbitraje, lo único que queremos es que ustedes vuelvan a licitar el proyecto de concesión y el que gane pues pague por los tubos y yo me llevo mi plata y me voy y no hago ningún problema. Sin embargo, la posición del Estado peruano y de Sicresi es, oye, ustedes dicen que quieren, digamos, negociar amigablemente, pero ejercen mecanismos de presión sobre nosotros. Entonces, ¿cómo evalúas esas dos posturas? Lo que pasa es que yo entiendo que también la activación de esta demanda por parte de Odebrecht obedece a una respuesta que tiene que dar a sus propios acreedores. Este financiamiento conseguido, o sea, no es plata de Odebrecht, no, sino que ha tenido Banco Brasileño y Banco Caixa y una serie de instituciones que han financiado finalmente esta primera parte de la obra y por lo tanto tiene que dar cuenta a estos acreedores de qué es lo que está haciendo finalmente para de alguna manera mitigar o atenuar los defaults en los que ha caído con ellos. Entonces, una de las cosas que generalmente se hace para ello es activar los procesos, ¿no es cierto?, de reclamación que están permitidos por el contrato y en este caso es la demanda arbitral al CIADI. Pero previo a eso, y tú lo sabes, había toda una etapa de trato directo que se establece en el propio contrato de concesión. Entonces ahí también hay mensajes confusos, porque en un principio el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, dice que se canceló el contrato en enero del 2017, se inició la etapa de trato directo en junio o julio del 2019 y que no prosperó. Sin embargo, luego hemos escuchado que ni siquiera se dio esa etapa de trato directo o no se presentó, no hubo ninguna solicitud, digamos, puesta al Sicresi. Es todavía poco transparente lo que ocurrido. Es bastante confuso, ¿no? Inclusive los últimos acontecimientos respecto a, por ejemplo, estas reuniones que han habido entre algunos ministros promovidas, ¿no?, a instancias del procurador
que finalmente tuvo que poner su cargo a disposición, nos dan cuenta de que este trato directo no necesariamente se llegó a realizar. En todo caso, podría ser una defensa del Estado, ¿no es cierto?, una defensa previa, indicar que aún no se culmina con la etapa del trato directo o que esta nunca se dio. Si es que, y no conocemos exactamente el texto ni las condiciones, si es que este trato directo, que por lo general debería ser así, es una condición previa y tiene que acreditarse la imposibilidad de llegar a un acuerdo para poder iniciar el arbitraje. Pero son cuestiones, además, de técnica procesal que en algún momento se desplegarán y si es que llega a iniciarse el arbitraje también, porque hay posibilidad de que el tribunal no acepte la demanda y entonces no habrá proceso. Y que puede ser una gran posibilidad también, sí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo evalúas desde el punto de vista técnico, ojo, el desempeño del ex procurador encargado del tema de Lavallato, Jorge Ramírez? Porque aquí tiene que ver con un tema de competencias, ¿no? Lo que se sabe por las cartas, y él mismo lo ha declarado, es que los brasileños, los de Odebrecht, se contactan en principio con él, con el procurador. Incluso hay versiones que dicen que se contactan también con el fiscal Rafael Vela. Y es el procurador el que va a la ministra de Justicia llevando la preocupación de Odebrecht. ¿Era el rol, era el canal que tenía que seguir Odebrecht, llamar al procurador, o Odebrecht tenía que ir directamente hacia esta comisión especial, hacia el SICRESI? Y si hizo mal el procurador, pecó de ingenuo, se fue sobre sus competencias. Yo tengo una opinión particular al respecto. Ciertamente el canal correcto era el SICRESI, pero hasta donde tenemos entendido y lo que ha trascendido es que el equipo especial estaba llegando a un acuerdo con Odebrecht para incluir el gasoducto dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Al romperse supuestamente las negociaciones sobre la continuación del gasoducto o un acuerdo sobre la devolución de la inversión, lo que ve, creo yo, el procurador es el riesgo de que esta colaboración eficaz pueda quebrarse también. Y entonces, dentro de lo que sí le corresponde es tratar de resguardar, ¿no es cierto?, que al contrario el acuerdo siga vigente, o mejor dicho, estas negociaciones para llegar al acuerdo de colaboración no se quiebren y por tanto en funciones que creo que exceden a su cargo y a su encargo, promueve estas reuniones y prácticamente le dice: oigan, Odebrecht, vengan ustedes con los ministros para que ellos de alguna manera les den cierta tranquilidad o garantía de que vamos a llegar a un acuerdo en la parte contractual, en la parte de la licitación. No ha caído bien, ciertamente, porque se ha entendido como un lobby que hubiese estado haciendo el procurador, pero y yo creo que al final de cuentas estaba tratando de proteger su propio proceso. Y siendo, Richard, justos con el procurador, él acude a su superior jerárquica en ese momento, que era la ministra de Justicia. No estaba todavía el procurador general, hay que recordar eso. Acude a la ministra de Justicia y le comunica de estas cosas. Y en todo caso, debió ser la ministra de Justicia, como asesora legal del gobierno, quien le diga: oye, Jorge, un momentito, eso no nos corresponde a nosotros. Yo le voy a dar cuenta ahora a la ministra de Economía, porque eso lo tiene que ver el SICRESI. De acuerdo. Pero sin embargo la ministra funcionó más bien de una secretaria y lo mandó con el ministro de Energía y Minas. De acuerdo. Ahí hay una serie de inconsistencias en las conductas y los comportamientos de los actores en este tema, ¿no? Interesantísimo. Richard Alemán, especialista en temas arbitrales. Interesante. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Nos vamos a una pausa, no se vayan. Venimos ahora con una entrevista al ministro de Agricultura para ver también qué está pasando con el sector agrícola, que aparentemente el año pasado le ha ido no tan bien a la economía peruana, pero el sector agrícola y las agroexportaciones han seguido creciendo, así que eso es una buena noticia dentro de todo.